¿Quién dijo eso de la maxitransmisión? Ay, muchas gracias, José Antonio Constantino, muchas gracias, qué amable. Vamos a esperar unos momentitos, nada más, unos segunditos, que yo termine de avisar al grupo del WhatsApp que ya comenzamos y damos inicio. Buenas noches, Gloria. Así que la maxi transmisión, muchas gracias, José Antonio, qué amable. Pues sí es una maxi transmisión porque estoy terminando de un compromiso familiar, bueno, una diligencia familiar. Solamente déjenme terminar de compartir en los grupos del WhatsApp, en el grupo de WhatsApp oficial de la fraternidad. Buenas noches, Jenny, muchísimas gracias. Bien, pues damos inicio a esta noche de enseñanza metafísica, enseñanzas de los amados maestros ascendidos. Para quienes nos ven por primera vez, este es el Santuario del Corazón de Amatista. Y yo soy el hermano Miguel Arturo. Vamos a continuar con la lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino según lo relatado por la Gran Hermandad Blanca. Es un libro compilado por Bernhard Schröder. Hablábamos el viernes de que el discípulo Juan el Amado, el discípulo de Jesús, después de la ascensión de Jesús, fue asumiendo gradualmente un parecido a Jesús. El brillo de su cabello, el esplendor de su rostro, aún el contorno de su cara se volvió como el del Maestro. Según los maestros ascendidos, cuando Jesús se comunicaba con María y con Juan en la cima de la colina de Betania, el método de transferencia era casi idéntico al que utilizaban los maestros que hablaban a través del mensajero Geraldine Innocente en los 1950. Juan escribió su Apocalipsis impresos en las Biblias actuales. En los 1950, Juan solicitó al tribunal kármico una dispensación que le hubiera permitido volver a dar sus revelaciones utilizando las palabras según las registró en la época en que era discípulo de Jesús. Cuando Saulo de Tarso o Pablo vino a Betania, experimentó un gran remordimiento por lo que le había hecho a un cristiano llamado Esteban y a otros. También lamentaba muchísimo no haber estado en gracia escuchante, perdiendo así la oportunidad de ser parte del ministerio de Jesús. Pablo consagró el resto de su vida a corregir las cosas. Lo hizo si bien hubo reveses temporales. A veces se le podía encontrar en las profundidades de la desesperación, con lágrimas corriéndole por las mejillas. En otras ocasiones desplegaba la arrogancia de su vida anterior. Discutía violentamente con los discípulos que no habían tenido educación formal. Cuando las cosas comenzaban a descontrolarse, María intervenía. Le recordaba a Pablo que debía escuchar a los discípulos porque ellos habían sido testigos del ministerio de Jesús y habían vivido en su aura. Entonces Pablo transigía. Fiel a su afirmación anterior, Pedro nunca partía en una misión a menos que estuviera seguro de que Santiago permanecería en Betania.
La ascensión de María. Según un dictado de la Madre María que le dio a los estudiantes del Puente a la Libertad, el cual está plasmado en Memorias de María, Madre de Jesús, editado por la Serapis Bay Editores de 1997, María logró ascender de la manera siguiente. Dentro de los 9 años anteriores, al cierre de mi encarnación, le dije a Pedro: si me construyen ahora una casita y capilla apartada de la comunidad al borde del riachuelo, podré enclaustrarme y prepararme para encontrarme con mi Hacedor. Así se hizo, y allí viví el resto de mi vida. María de Betania y otros amados amigos me traían flores, velas y fruta fresca. Me pasé esos años en contemplación de mi Señor, en reminiscencia de los primeros días de mi vida, mi primera Navidad y todos los años con José, la separación mientras Jesús fue a la India al poco tiempo de desencarnar su Padre, su triunfal regreso, la resurrección y su propia ascensión. Se me hizo físicamente muy difícil subir la colina de Betania, por lo que Juan mantuvo la vigilia por mí. Comencé a estar cada vez más en el mundo del más allá que en el del más acá. Finalmente, en mayo, justo después de Pentecostés, le dije a Juan: convoca a casa a los discípulos y apóstoles, ya que antes de que agosto concluya su radiación, yo me habré unido a mi hijo. Saben, tomaba mucho tiempo, a veces hasta meses, llegar a individuos que estaban en lugares lejanos como Grecia. Todos vinieron a casa, pero mientras tanto pedí que se construyera una pequeña capilla en la cima de la colina de Betania. Una capilla muy sencilla. El 10 de agosto subí a esa colina, habiendo solicitado que me dejaran sola en esa ocasión. Puse los pies en las brillantes huellas que había dejado mi hijo al ascender desde dicha colina. Durante 3 días y 3 noches permanecí allí en esa colina, ayunando y orando. Para entonces todos los discípulos y apóstoles estaban ya en casa y subieron a buscarme. Descendí con ellos a mi propia casa y allí les hablé, especialmente a los discípulos originales. Les dije que partiría de este mundo y que el 15 de agosto completaría mi ascensión. Les pregunté acerca de cómo querían seguir el resto de su camino. Juan dijo: yo te seguiré, madre, tan pronto como escuche la voz de mi presencia. Pablo dijo: conociendo mi naturaleza, no voy a tomarme ningún chance. Si me he ganado la liberación, entonces la tomaré. Pedro, Santiago y Andrés dijeron: permaneceremos hasta que Él venga de nuevo. Nos esforzaremos por hacer a través de la dispensación cristiana, Madre, lo que tú nos has hecho a lo largo de estos 30 largos años. Los bendije a todos y entonces entraron los demás miembros de la comunidad. A ellos también los bendije. Fue entonces que cerré los ojos a este mundo
para abrirlos primeramente en la presencia de José y luego de Jesús. Como ustedes saben, los discípulos colocaron mi cuerpo en un sepulcro de piedra y lo sellaron durante 3 días. Durante ese tiempo estuve libre en las octavas superiores, preparando la ascensión de mi forma física. Luego regresé y elevé esa forma de carne. La llamé a mí, la absorbí a mi propio santo ser crístico y conscientemente entré al corazón de mi presencia, tal cual lo hiciera mi Hijo antes que yo. Dejé dentro de la tumba una rosa blanca para cada miembro de la comunidad. Cuando corrieron la puerta de mi tumba, encontraron que el cuerpo había desaparecido, y la fragancia de las rosas entonces establecieron el día santo que actualmente se denomina la Asunción de la Bendita Virgen. Después de eso, en mi plena liberación en Dios, disfruté renovando mis asociaciones con todos los que me habían asistido del otro lado: el señor Metrella, Gabriel y Rafael, Jesús y José, Ana y Joaquín, Isabel y Juan, Juan Bautista y todos los que habían partido antes. Vino entonces la coronación de mi humilde ser por el servicio prestado. En una gran ceremonia mística similar a la coronación de San Germán y Porcia en mayo de ese año 1954, el amado Maestro Jesús colocó sobre mi cabeza la corona de la Reina del Cielo para la dispensación cristiana. Cósmicamente hablando, me convertí en la Madre del Mundo, posición en la cual he permanecido hasta recientemente, cuando le pasé a Porcia, diosa de la oportunidad, ese gran cargo para la nueva era. De manera que esta mañana, amados de mi corazón, les doy la rosa blanca de la amistad en memoria de una ascensión consciente. Recuerden que cuando llegue el día en que también ustedes pongan de lado las vestiduras de carne y se yergan libres en Dios, yo también los recibiré como su amiga y como su madre. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús y Dios en los cielos estén siempre sobre ustedes. Las palabras nunca bastarán para expresar nuestra gratitud a esos preciosísimos seres Jesús y María. Quizás la mejor manera de resumir sus logros de vida durante su última encarnación será citando las palabras del amado Señor Krishna: el servicio es la ley de la vida. De Jesús a 1961. Los caballeros de la mesa redonda. La Gran Hermandad Blanca llevó a cabo su primer consejo en Shambhala hace muchos miles de años. Se reunieron alrededor de una gloriosa mesa redonda dorada. Sanat Kumara era el maestro presidente. A cada miembro él le dio ciertas responsabilidades de acuerdo a la naturaleza del individuo. El consejo se reunía cada cierto tiempo y cada uno de los miembros informaba sobre la expansión del servicio de su campo en particular. Todos se regocijaban con cada desarrollo que acercaba a una mayor manifestación
el propósito de la hermandad, pero nadie interfería con los servicios específicos del otro. A medida que ciertos miembros de la raza humana fueron traídos hacia el centro espiritual de Shambhala, se les invitó a asistir en sus cuerpos internos a estas reuniones y a participar en las discusiones. La orden de la mesa redonda del rey Arturo fue concebida cuando una corriente de vida iluminada se sintonizó con el registro etérico de Shambhala y creó un foco de Dios para el mundo externo. El ahora maestro ascendido Saint Germain estaba encarnado entonces como Merlín, el mago, y el ahora maestro ascendido El Morya estaba encarnado como el rey Arturo. Los caballeros de la mesa redonda eran los remeros que, en una encarnación anterior, habían llevado el cáliz sagrado o santo grial, a Gran Bretaña con María. La búsqueda del santo grial por los caballeros del rey Arturo fue en verdad la búsqueda de la conciencia crística. El grial significa la conciencia inspirada dentro de la cual se vierte la voluntad divina. El grial significa la conciencia inspirada dentro de la cual se vierte la voluntad divina. La lanza diamantina significa la proyección de la energía hacia la acción y la realización. Considerando las condiciones actuales, muchos en Oriente han completado la actividad del grial, pero es en la conciencia occidental que los maestros aspiren que se manifieste la lanza a través de la descarga de las energías vitales y constructivas de los individuos. Tal cual se señalara anteriormente cuando se consideró la dispensación cristiana, cada 100 años dentro del ciclo de 2000 años, los señores del karma le dan una dispensación de energía a la jerarquía espiritual de la tierra. Los seres que ahora se conocen como el Señor del Mundo, ahora Gautama Buda, el Instructor Mundial y el Mahachohan determinan en conjunto la mejor manera de invertir esa energía. Consideran las condiciones de la tierra y escudriñan los individuos de suficiente desarrollo espiritual que puedan asumir un papel preponderante entre las personas encarnadas. Luego presentan un plan al Pleno de la Gran Hermandad Blanca. Se le ofrece la oportunidad a algunos maestros y sus chelas encarnados. El resultado final del plan depende por completo de la escogencia voluntaria del chela, ya que los maestros tienen que respetar el libre albedrío de los estudiantes. Desde el año 1300 hasta los albores del siglo XVI, esta energía impersonal se utilizó para traer una nueva era, por ejemplo en América, a la mente de la gente de Europa y para crear la cuna para el futuro empeño espiritual que habrá de florecer bajo el séptimo rayo. Impulsado por energías vitales y una cualidad llamada amor a la libertad, Cristóbal Colón y otros exploradores abandonaron la seguridad del hogar para encarar un curso desconocido, un mar sin mapa, y esculpieron un continente sobre el cual descansa el futuro del mundo civilizado. Los hombres de destino son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo. Son impulsados por una presión que gobierna su conciencia externa. Son los mostradores del camino. Son la esperanza de la tierra. Durante incontables centurias, la Gran Hermandad Blanca ha patrocinado tales esfuerzos y le ha servido a la raza humana sin más que un puñado de seres humanos hayan estado conscientes de su mera existencia.
A pesar de contar con la asistencia de seres divinos, en casi todos los casos las vidas de estos mostradores del camino encarnados no eran lo que se podía denominar fácil. Hombres y mujeres de destino siempre tuvieron que sufrir la resistencia y el ridículo de la raza humana. Tuvieron que llevar la cruz a cuestas, tuvieron que filtrar el mosquito y tragarse el camello para realizar su misión. La situación actual sigue siendo la misma. Así es. La sociedad teosófica. Los maestros, a través del Puente a la Libertad, nos han provisto de una perspectiva profunda en cuanto a cómo se percibió la sociedad teosófica en los niveles internos, cómo se puso en operación el plan, quiénes fueron sus principales participantes y qué causó la caída del primer intento de parte de los maestros para familiarizar a la humanidad mucho más que nunca antes con el conocimiento de la ley cósmica y las actividades de la Gran Hermandad Blanca. En los albores del siglo XIX, Lord Maitreya, el maestro de Jesús, llamó la atención de los chohanes, esto es, de los directores de los rayos, de la tierra, sobre la necesidad de llevar el conocimiento de la existencia de hechos de los maestros a la conciencia externa de la gente. Explicó que hasta entonces los maestros habían concentrado su atención en Oriente y que ya era hora de cambiar dicha atención al mundo occidental. La presencia universal de los santos había sido aceptada en Oriente durante mucho tiempo, sin embargo la total indiferencia por la forma, ellos querían la esencia, no forma, y la naturaleza del santo oriental, al estar absolutamente dedicado y limitado a la adoración y culto, no permitía el uso de las energías vitales requeridas para traducir la visión en acción y resultados visibles. Con su amable, persuasiva y elocuente manera de hablar, Lord Maitreya continuó con su presentación y esbozó lo que hoy se conoce como teosofía. Le explicó a los chohanes cómo ciertas corrientes de vida podrían encarnar y luego aquellos maestros que se sintieran cerca de ellos podrían pasar a través del velo y convencer a la gente acerca de la realidad de los maestros. La condición de los cuerpos causales de miles de personas indicaba que muchos individuos estaban calificados para prestar tal servicio. Blavatsky, Leadbeater, Olcott, Besant y Judge se encontraban entre estos. Después de mucho esfuerzo y persuasión de parte de los maestros, la señora Blavatsky ofreció su asistencia. A su vez, la señora Blavatsky trató de lograr el apoyo del coronel Olcott. Sin embargo, no fue hasta que el maestro El Morya se quitó el turbante y se lo mostró al coronel Olcott como prueba de que él era un ser real y tangible, que Olcott accedió. Dirigiéndose a los estudiantes, El Morya agregó: para mí, podría decir que esa fue una considerable concesión. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1875. El Morya explicó que los señores Leadbeater, Judge, Sinet y muchos otros estaban quizá mejor calificados que Elena Blavatsky, pero no se ofrecieron de voluntarios para asumir el liderazgo. La señora Blavatsky dio un paso adelante y dijo:
Maestros, yo me adelantaré y seré esa cuña. El Morya continuó afirmando que en términos generales, de miles de corrientes de vida calificadas, quizás 10 están dispuestas a ofrecerse de voluntarias. De esas 10, una será escogida y las esperanzas de los maestros descansarán sobre esa particular corriente de vida. A pesar de ser algo subdesarrollada y burda de cuerpo, mente, espíritu y alma, Elena Blavatsky calificó porque había tenido varias encarnaciones previas de servicio cooperativo con los maestros. También tenía facultad de clarividencia avanzada y clariaudiencia. Los maestros El Morya y Kutumi aceleraron estas facultades y a fin de poder comunicarse con ella, durante toda la asociación con Elena Blavatsky, los maestros utilizaron el cuerpo etérico de un potentado hindú. Asimismo, ciertas instrucciones también se le dieron a la señora Blavatsky con el retiro de Luxor. Al recibir esta instrucción y después de pasar las iniciaciones de los templos 1 y 2, Elena procedió al templo 3. La tarea de este templo consiste en poner al estudiante junto con 6 otros estudiantes que tienen en sí la particular naturaleza y características que irritan a los demás. La gente se resiste a las personas, lugares, condiciones y cosas porque no han logrado la maestría sobre sí mismos. Adaptarse a estos 6 individuos no es tarea fácil y requiere de excepcional tolerancia y amor. La mayoría de los estudiantes no pasan esta prueba. Blavatsky no la pasó tampoco. Se fue del templo 3 y no regresó. Estas pruebas ya no son administradas en los retiros. A partir de 1930, cuando se puso de lado la ley oculta, dichas pruebas se administran en el mundo exterior, en las actividades del diario quehacer. La vertida a través de la sociedad teosófica tuvo lugar primordialmente a través del segundo rayo de sabiduría. El Morya, Kutumi, Serapis Bey y el Mahachohan vertieron a través de la mente de Elena Petrovna Blavatsky la sabiduría que ella escribió en la Doctrina Secreta, en Isis sin velo y en otros libros, muchos de los cuales todavía son guardados secretamente en los retiros de los maestros. El Mahachohan, Kutumi y el Morya le descargaron a Elena Blavatsky los poderes de precipitación y fenomenología para cautivar, convencer y complacer los sentidos de los estudiantes. Sin embargo, los buscadores de curiosidades nunca se satisfacían, sin importar cuántos fenómenos se producían, y tarde o temprano retornaron a un campo de estudio más fácil. Cientos de cartas fueron escritas, muchas de ellas por los propios maestros Kutumi y el Morya, a Sinet y a Hum. Estas fueron compiladas después en el libro Las Cartas del Mahatma a Sinet, cuyos originales reposan en el British Museum de Londres. Algunos estudiantes de teosofía distorsionaron la obra de los maestros al recurrir al espiritismo. Algunos estudiantes de teosofía distorsionaron la obra de los maestros al recurrir al espiritismo. Las fuerzas siniestras se apoderaron de los espiritistas y tramaron toda índole de sesiones de materialización, de trompetas y otras estratagemas para llevar la gente a la oscuridad.
En su mayoría los miembros de la sociedad teosófica se contentaban con meramente confinar sus energías a un interés con el nuevo conocimiento y, salvo por raras instancias, contribuyeron poco de sus propias energías a la expiación del karma de la raza mediante un servicio impersonal. En otras palabras, un balance por el nuevo conocimiento recibido, y después de algún tiempo, la energía que se le había dado a los maestros se agotó. Los maestros dijeron que habían aprendido de esta experiencia y se tornaron más cautelosos en la inversión de sus energías, procediendo de allí en adelante a procurar el más grande bien y la manifestación más plena de un esfuerzo antes de que la energía se agotara. Es por esta razón que, durante la próxima dispensación, los maestros le mostraron a los estudiantes cómo devolver las energías a fin de lograr una realización aún mayor. La ley oculta explicada. La ley cósmica no cambia en sus principios fundamentales, sino en su aplicación y resultados para la humanidad. Fue hace aproximadamente 80,000 años, durante la época de Atlántida, que se introdujo la ley oculta. Oculto quiere decir escondido o velado, y desde aquel entonces hasta 1930 solo podía explicarse la ley de manera velada, apareciendo ciertas verdades como leyendas, mitos, alegorías y simbolismos. Además, la información solo podía impartirse de manera limitada y gradual. En algunos casos se daba una información incorrecta a propósito. Dependía del estudiante considerar y evaluar el conocimiento dado. Entre las obras literarias que entran bajo la ley oculta encontramos la Ilíada de Homero, contiene la historia de Troya, la Biblia, los Vedas, los diálogos de Platón, dados en Critias y Timeo, y todos los escritos publicados bajo la teosofía. A fin de ilustrar cómo se velaban las cosas bajo la ley oculta, les presentamos algunas citas de las cartas de los Mahatmas a Sinet. Esta cifra es lo único que se me ha permitido por ahora revelarle. Siento tener que negarme, pero no puedo. No estoy autorizado a contestar su pregunta. Estoy más que deseoso de ayudarle, pero las cosas tienen que ser divulgadas gradualmente. La mónada realiza no solamente anillos mundiales o 7 inmentalizaciones, invegetalizaciones, zonizaciones y encarnaciones mayores, sino también una infinidad de subanillos o giros, subordinados todos en series de 7. Hay otro punto interesante que considerar. Cuando un maestro ascendido recibía una dispensación bajo la ley oculta, esto se convertía en el factor decisivo en cuanto al tipo de instrucción concernía. Por ejemplo, el maestro Chual Kul recibió la dispensación para trabajar a través de Alice Bailey. Esto ocurrió en 1919, año en que todavía la ley oculta todavía se aplicaba. La señora Bailey recibió instrucciones hasta aproximadamente 1949, cuando la ley oculta ya no se aplicaba más.
Sin embargo, en vista de que la dispensación fue otorgada en 1919, la señora Bailey no podía hablar acerca de ciertas cosas, tales como el conocimiento de la presencia I am, yo soy y la llama violeta, aunque esto ya se le había dado a la humanidad en 1930 a través de Guy Ballard. Los escritos de Brother Amo caen en esta categoría. Él recibió su entrenamiento en un registro en los Himalayas en los alrededores de 1900. Brother Amo publicó por primera vez sus experiencias en 1949. Sus escritos contienen detalles exclusivos de la vida en un retiro y más del 90% de su libro está escrito de manera sencilla, sin estar velados. Sin embargo, sus escritos no incluyen el conocimiento de la presencia I am, yo soy, ni de la llama violeta. Había una buena razón para la ley oculta. Al hablar en acertijos y alegorías, muchos buscadores de la verdad escapaban a la ira de sacerdotes fanáticos, notablemente los de la llamada Iglesia cristiana. Resultaba muy difícil perseguir como herejes a personas si mucho de lo que decían estaba sujeto a interpretación. Otros mensajeros de la hermandad. Además de Elena Petrovna Blavatsky, hubo otros individuos que en los siglos XIX y XX dieron a la humanidad ciertas nuevas fases de las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca. Los maestros mencionaron a Joseph Smith, Mary Baker, Alice Bailey, Bert Spalding, Guy W. Ballard y Geraldine Innocente. La señora Eddy fue la autora de Ciencia y Salud con la clave a las Sagradas Escrituras y otros libros. Hacía énfasis en la sanación espiritual, en la manera en que Jesús curaba a los enfermos y denominaba ciencia cristiana, Christian Science, a su descubrimiento del método de curación. Alice Bailey y Bert Spalding, a través de su libro Vida y Enseñanza de los Maestros del Lejano Oriente, llevaron a la mente occidental una mayor realización de las actividades de los maestros ascendidos. En 1919, Chual Kul obtuvo una dispensación que le permitió hablarle a Alice Bailey. Si bien era ella una escritora automática natural, no pretendía, al menos al principio, la oportunidad de ser una medium. Fue necesaria una gran persuasión de parte del maestro antes de que ella finalmente accediera. Chual Kul y Alice Bailey habían tenido una asociación íntima durante un período anterior, lo cual contribuyó mucho a obtener la dispensación. Es menester mencionar aquí a otro mensajero. Este individuo se autodenominaba el ermitaño. Su nombre espiritual era Brother Amo, hermano Amo, si bien su verdadero nombre sigue siendo un misterio. Herido durante la guerra franco-prusiana, Brother Amo decidió ir a India a obtener una sanación.
Cuando llegó allá, se encontró con que se le esperaba y fue guiado a un retiro en las alturas de los Himalayas. Después de muchos años y habiendo pasado por muchas pruebas e iniciaciones, Brother Amo completó la iniciación final para entrar a la Gran Hermandad Blanca. Todo esto ocurrió en el principio del siglo XX. Más tarde partió de los Himalayas y se estableció en una pequeña aldea en el estado de Wyoming, Estados Unidos de Norteamérica. Escribió acerca de sus experiencias en el libro Die Mitteilungen des Eremiten, las explicaciones de un ermitaño, antes de dejar este plano de existencia. Brother Amo prometió al autor del libro, Felix Schmid, que se comunicaría con él desde detrás del velo. Después de transcurrir varios años, Felix Schmid comenzó a encontrar entre sus manuscritos, él era escritor, mensajes escritos de Brother Amo. Esto continuó hasta 1951. Los mensajes desde el otro lado fueron compilados por Felix Schmid en el libro Kanyabungen des Ermiten, mensajes de un ermitaño. Si bien ambos libros enfatizan la importante tarea espiritual que los alemanes deberían realizar como parte del plan divino para la tierra, las descripciones de la vida diaria en un retiro, las explicaciones de algunos aspectos como de la ley, por ejemplo, cómo reconocer a un verdadero profeta, y sus descripciones detalladas del mundo más allá del escenario físico de la vida, son únicos y deberían ser del interés de muchos. Muy bien, pues creo que aquí nos quedamos, hermanos, porque el tema que sigue es la primera dispensación de la nueva era, el amanecer de una nueva era. Mejor lo vemos mañana para estar más fresquecitos. Nos vemos mañana. Gracias a todos los presentes. Y un gran abrazo a todos también los que van a verlo en diferido. Hasta mañana en la meditación del rayo rosa.